respiración celular o no? Disculpe, ¿qué me dijo? ¿Respiración celular o no? Esta es metabolismo celular. Ya. Respiración celular son unas clases más adelante, la número 18, en la que vimos el día miércoles, que igual la vamos a repasar. De hecho, voy a enviar el video en el chat para que lo tengan. ¿Ya? Retrasamos un par de clases porque habían compañeros, o la gran mayoría, estaban como en la clase 16, que es la que estamos viendo ahora. Entonces, ya. ¿Qué es energía? No sé qué definición le habrá dicho la profesora, pero por ejemplo, la energía es un proceso catabólico que se da en la célula para reproducir moléculas orgánicas complejas en moléculas más simples, ¿cierto? Con el objetivo principal es de producir energía. Eso es una definición de energía, ¿entiendes? Es un proceso catabólico que la célula lo que busca es reducir moléculas complejas a moléculas simples, con el fin de producir energía, o ATP, que es la moneda de energía de la célula. En otra definición, se puede definir como que es el combustible necesario que necesita la célula para realizar los diferentes procesos de síntesis molecular que necesita para sobrevivir, ya que nosotros todo ser vivo necesita energía para sobrevivir, inclusive la célula. Ahora, nociones de termodinámica y principios fundamentales de la bioenergética. ¿Saben lo que es termodinámica? ¿Una definición algo simple? Los que vieron la clase ayer pueden ir aportando conceptos o ideas. Sin miedo, vamos, para que fluyamos y lo salga más rápido. ¿Para qué? Tengo una bolsa, ya. Tengo una bolsa de basura, dejamos todos los zapatos juntos. Pensé que estaban respondiendo a la pregunta. Bueno, la termodinámica se supone que es la ciencia de la física que estudia la relación entre calor y trabajo. Acá en el ejemplo habla de energía y trabajo, que es básicamente lo mismo. ¿Cómo lo hace el estudio de la termodinámica? A través de la bioenergética, ¿cierto? La bioenergética estudia los distintos tipos de transformación energética que ocurre en el organismo de los seres vivos. O sea, bioenergética, seres vivos. Termodinámica habla de la física, de calor, energía, trabajo. Entonces, se diferencia en bioenergética en dos formas, energía y trabajo. Energía habla sobre la capacidad para realizar un trabajo. O sea, por ejemplo, en este momento usted está sentado, me imagino, y esa acción necesita una energía, por ejemplo, si usted se quiere poner de pie, ¿cierto? El trabajo habla sobre lo mismo, dice aplicación de una fuerza a través de una distancia. O sea, si yo quiero llegar de un punto a otro, necesita la célula hacer una serie de mecanismos de reacciones químicas para realizar el movimiento de lo que yo quiero ejecutar. Las formas de energía son 6, ¿cierto? La energía química, la energía mecánica, la eléctrica, la electroquímica, la radiante y la térmica. ¿Cómo la obtiene? En este caso, el ejemplo más clásico que muestra el sol, ¿cierto? Agregando H2O, CO2, hidratos de carbono, que es el sustrato que la célula sintetiza como la glucosa, ¿cierto? Para después distribuirla a través de los distintos procesos de catabolización, que la va a transformar en energía química, ¿cierto? Que eso se da generalmente en las neuronas. La mecánica, que es lo motor, todo lo mecánico, todos los músculos. La energía eléctrica, electroquímica y la radiante electromagnética básicamente son muy parecidas, son energías muy rápidas que se da generalmente en la función de las neuronas, ¿cierto? Y acuerdo que hay unas que son químicas y otras son eléctricas, siendo la eléctrica la más rápida. Y la térmica, que es la regulación de la temperatura corporal. Todo este tipo de energía van a generar calor. La ley de la termodinámica habla de dos principalmente. La primera ley
dice que la energía no se crea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una a otra. O sea, por ejemplo, en la formación del ATP, todo lo que el producto final, que es el ATP, se va transformando de una secuencia a otra. O sea, todos los componentes existen, la energía existe como tal, pero se tiene que agrupar, transformar para definirse en un producto específico. También habla que todas las formas de energía son intercambiables. O sea, en este caso, una célula entrega un producto, pero también recibe otro. La segunda ley habla que los sistemas vivientes se encuentran en un alto estado de alteración llamado entropía. Eso se refiere a que nuestro cuerpo está en constante equilibrio. La homeostasis que generalmente hablan, cuando el cuerpo está en constantemente, o sea, en desequilibrio, pero nuestro sistema siempre busca el equilibrio. O sea, si yo genero una acción, ya estoy salgo de mi homeostasis, o sea, de mi equilibrio en sí, porque necesité hacer una acción, necesité, por ejemplo, realizar un pensamiento, cualquier actividad que el cuerpo humano necesita hacer, va a salir automáticamente de su equilibrio y van a actuar distintas reacciones para volver a su homeostasis natural. Los cambios de energía en los sistemas vivientes tienden a irse desde un estado alto de energía libre a un estado bajo de energía libre. Eso se refiere que, por ejemplo, si yo, usando el mismo ejemplo, me paro del asiento, uso una energía de alto nivel. Cuando ya me siento, obviamente estoy haciendo una energía de bajo nivel. Los flujos de energía de la célula, dice, ¿cómo fluye la energía en las reacciones químicas? Una reacción química es un proceso que forma o rompe enlaces químicos que mantienen unidos los átomos. Entonces acá, en esta imagen, imagino que los que vieron la clase el día de ayer, o los que están un poco más adelantados, empiezan a aparecer las palabras energía exorgánica y endorgánica. ¿Alguien me podría decir la diferencia entre esas dos? ¿Qué es lo que es una energía exorgánica en relación a una energía endorgánica? ¿Qué le suena exo? Que libera energía. Correcto. O sea, se libera energía, porque exergónica, ¿cierto? Es como de salida, de explosión, de liberar. Todo lo que tiene que ver exorgánico es liberación de energía, ¿cierto? Que no, a la vez no necesita un esfuerzo. O sea, el clásico ejemplo del metro. Generalmente dentro del vagón habemos más gente que afuera, ¿cierto? Entonces yo para salir no necesito liberar energía porque básicamente voy a favor de la gradiente. Me desplazo simplemente. Lo contrario sería endorgánica. Si yo quiero entrar a ese vagón, necesito hacer fuerza de alguna forma para hacerme espacio adentro de lo que está ya ocupado dentro del vagón, entonces por ende voy a necesitar energía. Entonces por eso acá lo explica que en la letra G, dice la energía libre de Gibbs, expresada con la letra G, es la energía liberada durante una reacción, que es utilizable para realizar un trabajo. O sea, aquí habla de reactivos y productos, producto del producto final, ¿cierto? Entonces, si te dice que esa sigla, Y o G, e indica mayor a cero, nos está diciendo que necesita energía, ¿cierto? Las reacciones químicas para llegar a un producto. Por eso habla hacia arriba. En este caso, mayor a cero. O sea, toda energía que necesito, obviamente me va a generar un número o un equivalente a una energía para llegar a un producto. Eso sería una energía endorgónica, ¿cierto? Porque la endorgónica necesita liberar energía para llegar a un producto. Lo contrario, acá está diciendo menor a cero. O sea, te está diciendo que no necesitas liberar energía para desplazarte o llegar a un producto final. Están las reacciones, ¿cierto? Y baja sin ningún esfuerzo. Eso es básicamente este gráfico. ¿Cómo lo hace? Acá tenemos el ejemplo más clásico que es la molécula de ATP, ¿cierto? Nosotros sabemos que la hidrólisis es una reacción catabólica, ¿cierto? Que la molécula de ATP está compuesta por adenosín con una cadena de 3 fosfatos, ¿cierto? La adenosín está compuesta por una adenina y un ribosoma, o sea, una ribosa.
Entonces, por ejemplo, te está diciendo que la liberación de energía es menos, o sea, no necesita, para entregar la energía, no necesita a su vez esforzarse, porque ya está el producto final. Libera la energía por sí sola y decae, o en este caso se transforma en el producto que es ADP. O sea, hay un rompimiento de los enlaces de fosfato a través de la enzima ATPasa, ¿cierto? Corta ese enlace, libera la energía sin ningún esfuerzo, pero acá este producto pasa a ser endoorgánico. ¿Por qué? Porque para volver a formarse en la molécula de ATP, sí necesita energía para unir un fosfato a la cadena de difosfato de la adenosina o ADP, ¿cierto? Por eso muestra acá endorgénica, positivo, exorgénica, negativo. Eso es lo que usted tiene que tener claro. La exorgénica siempre va a haber una liberación de energía, entre comillas, o de la acción de un producto final, pero no necesita a su vez gastar energía, aunque suene igual la definición. Se libera una energía por sí sola, ¿cierto? Sin mayor esfuerzo. La endorgénica sí, es lo contrario, porque acá está el producto final, liberó la energía, ¿cierto? Rompió los enlaces químicos, ¿cierto? A través de una enzima, y para formarse nuevamente necesita liberar energía para poder volver a formar un ATP. ¿Y dónde se ocupa el ATP? En todo esto que está mostrando acá, transmisión nerviosa, ¿cierto? Secreción hormonal, como la tiroide, por ejemplo, las neuronas, la circulación de los distintos sistemas, la contracción muscular, la reparación de los tejidos, ¿cierto? La respiración, ya sea a través de CO2, oxígeno, o la respiración celular, y la contractibilidad del miocardio, o sea, el músculo del corazón. Consulta, ¿me van entendiendo hasta ahí? Sí, profe, un poco. ¿Qué es lo que más o menos no queda más o menos claro? Al decir un poquito, o sea, en el sentido de lo que vamos hablando en referencia a esta clase. Las dudas que tengan, por favor, díganme. Profe, una pierde la energía y otra suma, ¿cierto? Correcto. La exorgánica, el producto final como el ATP, ¿cierto? No, o sea, no es que pierda o gane energía, simplemente la acción de un producto no va a necesitar, por ejemplo, esfuerzo para liberar esa energía, por eso es menos, ¿me entiende? Lo contrario es cuando un producto final, como el ADP, que es el producto que se generó después de haber sido liberada la energía, sí necesita un esfuerzo para transformarse nuevamente en ATP, por eso es endoergónica. Cuando tú transformas un producto en un producto final, necesitas la energía. Cuando un producto final ya está hecho y libera esa energía, ya no necesita esfuerzo, por eso es exergónica. No sé si me expliqué bien. Sí, profe, ya entendí. Ya. Entonces, la reacción exergónica libera energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no necesita mayor esfuerzo. La libera por sí sola, porque es un producto, en este caso como el ATP, es liberador de energía, ¿no es cierto? Pero para esa liberación no necesita a su vez liberar esa energía de su propio producto. Eso es lo que yo más o menos quiero que comprendan, ¿cierto? Para cuando fluye la energía, una reacción química es un proceso que forma o rompe enlace. Entonces acá está rompiendo, por eso es exergónica, se libera energía por sí sola. Al romper un enlace, ya va a necesitar energía para formar el mismo producto donde no necesita esfuerzo para liberar su energía. Eso es. Lo mismo lo está explicando acá. Está la reacción, ¿cierto? Libera la energía. Hay un producto que en este caso, por ejemplo, sería la ADP, como lo mostramos con el ejemplo anterior. Acá habla de la glucosa, que habla que está compuesto de 6 carbonos, ¿cierto? Y oxígeno. Libera la energía, se transforma en dióxido de carbono y agua. ¿Se acuerdan la clase pasada que hablábamos de la cadena transportadora de electrones, donde llegaba el NADH y para liberar los protones o los hidrógenos de protones hacia el espacio de la mitocondria, después liberaba los electrones y perdían su energía y se unían al dióxido de carbono y al agua
para formar, o sea, se unían los electrones al oxígeno y al hidrógeno para formar agua. Entonces, acá también lo está explicando como de la misma forma, pero un poquito más, más teórico, más científico, por decirlo así, por las siglas de las moléculas. Entonces, combustión de la glucosa, una reacción exergónica, ¿cierto? Porque liberó la energía, ¿cierto? Energía de activación necesaria para degradar la glucosa. La energía liberada por la combustión de la glucosa baja, o sea, es endergónica. Metabolismo celular dice reacciones químicas regidas por la ley de la termodinámica, que es lo que hablamos al inicio. Por un lado está la reacción catabólica y la reacción anabólica. ¿Saben la diferencia entre catabólica y anabólica? Que la catabólica pierde electrones. Correcto, degrada, ¿cierto? Y la anabólica, ¿a qué le sonaría? Gana. Exacto. Que gana electrones. Construye, ¿cierto? La diferencia principal entre una y otra es que la catabólica siempre va a buscar de la molécula más grande reducirla a la molécula más pequeña, por eso es convergente. Por eso muestra este ejemplo. Entonces, una reacción catabólica sería, por ejemplo, la ATP, viene la enzima, corta los enlaces de fosfato y la transforma en ADP, de una grande a una menor. La anabólica es lo contrario. Siempre va a buscar de una grande a una menor. O sea, en este caso, va, ¿cómo se llama? La anabólico, perdón, es al revés, de una menor a una mayor. Por eso muestra estas dos flechitas hacia los lados. La catabólica transforma de ADP en ATP. La anabólica es al revés, de ATP a ADP. Una consume energía y la otra no. Acá tenemos una diferenciación de catabolismo y anabolismo. Lo mismo que estábamos hablando, moléculas complejas, moléculas de alimentos. Por ejemplo, todos los alimentos que nosotros consumimos son moléculas grandes, ¿cierto? Para ingresar a nuestra célula por distintas fases, por la glicólisis, ¿cierto? El ciclo de Krebs, la cadena transportadora, para llegar a la molécula ATP, entonces parte por una molécula grande, pasa por distintas vías catabólicas, que eso significa, dependiendo del sustrato, si es glucosa, proteína o lípidos, siempre va a generar energía, lo reduce a moléculas más simples, esto es reacción catabólica, y ahora la vía anabólica es lo contrario, lo va a transformar en una macromolécula, nunca va a ser más grande que cuando ingresó, pero está transformando el producto de una micro o una molécula simple a una macro. Por eso acá te dice anabolismo, biosíntesis de macromolécula a partir de monómeros intermedios. Recuerde que los monómeros siempre son de a uno y son moléculas pequeñas. La unión de ellos, la cantidad de ellos, pueden producir o fabricar polímeros. Reacción de óxido y reducción. Ejemplo, dice acá, compuesto reducido. A, ¿cierto? Tiene dos electrones. A es oxidado, pierde electrones y se transforma en un compuesto oxidado, o sea, de una macro a una micro, ¿cierto? Y al otro lado es lo mismo oxidación, con la diferencia que la otra, reducido, gana electrones. Entonces ahí tiene una diferenciación entre catabolismo y anabolismo. Y acá siempre lo va a hacer a través del ATP, ¿cierto? Empieza a aparecer las palabras NADH o FADH. Recuerde, siempre que el NAD aparece en la primera parte de la fase de la respiración celular, ¿cierto? En la glicólisis, junto con el ATP, junto con el piruvato. Esa es la primera clase del día de la número 17. Chicas y chicos, ¿les quedó alguna duda? ¿Entendieron la clase? Sí, un poco mejor, profe. ¿Sí? Para pasar a la número 17. Yo, profe, tengo una duda sobre los gráficos. Acá. ¿Esto gráfico? Sí, respecto a eso.
¿Cuál sería el endergónico y el exergónico? Mira, el endergónico siempre va a ser con consumo de energía. Fija, siempre los gráficos te van a aparecer, si este signo aparece, o el caimán aparece hacia el lado izquierdo, siempre el número de acá va a ser mayor a 0. O sea, si tú comprendes esa parte que dice que es mayor a 0, o sea, necesita energía. Necesito hacer un producto, tengo las reacciones, pero necesito liberar energía. Entonces, eso sería endergónico. Lo contrario es cuando está, en este caso, el producto, ¿cierto? Ya está abajo, y toda esta parte de acá lo hizo sin ningún esfuerzo, es exergónico, porque liberó la energía, pero a su vez no necesitó energía para producirse a sí mismo. Por eso sale la sigla para el otro lado, menor a 0. Ah, ya, profe. Me quedó mucho más claro. Claro. Ya lo comprendí. Exacto. Siempre hay en este caso, la liberación de energía se va a estar marcada por la letra G. Entonces, si dice que es mayor a 0, este producto, o lo que está pasando acá, esta reacción necesita energía. El producto final no, porque ya está terminado. Y lo que va a hacer, a su vez, una ATP va a liberar energía por sí sola, pero sin ningún esfuerzo. ¿Quedó más claro? Sí, muchas gracias. Mire, ahora vamos a mostrar la clase número 17. Señorita Loreto y compañía, ¿es lo que pasaron el día de ayer? Sí, es lo que pasamos el jueves y como le explicaba anteriormente, quedamos en cómo obtienen la energía de las células. Esa fue la última lámina que vimos. La clase número 17, ¿cierto? Sí, sí. En lo que acabo de mostrar, ¿era básicamente lo mismo que vieron en clase o lo confundí? Porque quiero ir sabiendo, porque yo no conozco a los profesores, obviamente no voy a hacer una clase igual a ellos, pero trato de hacerlo más reducido o entendible posible. Sí, profe, se entendió súper bien. Profe, ¿Sí? ¿Se entendió? usted explica mejor que otros profesores que Sí, tenemos. mucho. Yo trato de hacerlo lo más sintetizado para que ustedes lo puedan comprender, porque yo, al igual que ustedes, soy alumno, y fui alumno, y estas clases me costaban, porque a veces los lenguajes técnicos se tienden a confundir aún más. Entonces, mi idea es que ustedes vayan entendiendo lo más fácil posible. O sea, por eso yo nunca van a ver en mis clases como algo como una cátedra, porque más y más es una hora, entonces lo trato de hacer lo más sintetizado posible. Por eso es importante que igual ustedes vayan estudiando por sí solos, si tienen alguna duda conmigo, lo vean con su profesora, o viceversa, y pimponear un poco de la clase que estamos viendo, porque así, por ejemplo, la duda que puede tener Juanito, por decir, puede ser la misma que tiene Pedrito, y ninguno de los dos la dice y pasa de largo. ¿Ya? Jorge, Súper. Ya. La número 17 habla sobre los enzimáticos, la glucólisis y la fermentación. ¿Quién entiende? ¿Ustedes saben lo que es una enzima? Chicos, Es una proteína. correcto. ¿Y qué hace esa enzima o esa proteína? Pues está compuesta de proteína, todas las enzimas están compuestas de proteína. ¿Cuál es su acción? Ayudar a, en el fondo, como dice ella, a catalizar las reacciones en el fondo a través de ella. Sí, muy bien. Pero algo mucho más simple, todas las enzimas son catabólicas, o sea, degradan, reducen de algo grande a algo pequeño. Y un tips, a mí me sirvió mucho, porque son un montón de enzimas y uno es difícil aprenderse cada una. Pero todas las enzimas que son catabólicas siempre terminan como asas, así como la que rompe los enlaces de los fósforos es ATP-asa, la que transforma en la cadena de electrones a ATP es ATP sintetasa. ¿Te fijas? Siempre termina como en esa abreviatura final. Entonces, así cuando estén en una prueba y les salga algo como que termine en asa, es una enzima catabólica. No sé si les sirve o lo han escuchado. ¿No? Está bueno para tenerlo en consideración.
Correcto. Siempre, sí, porque puede ser que le salga, no sé, qué tipo no sé, qué es lo que es una ATPasa. Y a lo mejor algunos no van a saber describirla, aunque sí lo sepan. Entonces ahí van a saber que está compuesta de proteínas, todas las enzimas, ¿cierto? Y las enzimas son catabólicas, o sea, reducen, degradan, ¿cierto? Achican. Dice, ¿cómo controlan las células sus reacciones metabólicas? ¿Ya? A través de las enzimas, como dice ahí. Porque, y bueno, hay otras reacciones mucho más, pero como estamos viendo esta parte de la materia, lo realiza a través de todas las enzimas, ¿cierto? Que tal sustrato, como sale ahí, acá hay una enzima, la degrada, ¿cierto? Dice, los sustratos entran en el ciclo activo en determinada orientación. Obviamente no van a entrar en cualquier lado, todo tiene su ritmo, su proceso y su camino. Después dice, los sustratos y el ciclo activo cambian de forma lo que favorece una reacción entre los sustratos. O sea, te está diciendo que acá está el sustrato, ¿cierto? Lo degradan, ¿cierto? Lo rompe o lo modifican, en el paso 2, ingresando en el 1, para después entregar un producto terminado y pueda seguir su camino. Eso es lo que hace. Por eso la ATP, por ejemplo, ¿cierto? Sabemos que es una cadena de adenosina y tres fosfatos, pero para liberar esa energía se rompen los fosfatos a través de una enzima catabólica como la ATPasa, ¿cierto? Y ahí la transforma en ADP, ¿cierto? Y ahí empieza nuevamente la acción endergónica, porque la ADP necesita crear un producto, pero necesita a su vez energía. Entonces, por eso es endergónica el ADP. El ATP como producto final es exergónico, porque en sí solo libera energía, pero sin esfuerzo. Entonces, las células regulan las actividades de la enzima, estamos claros. Son catalizadores biológicos. Todas las enzimas son catabólicas. Y vías o rutas metabólicas, dependiendo, porque las enzimas son específicas para cada cosa. O sea, una enzima que es de proteína no va a catabolizar productos o sustratos de glucosa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, dependiendo el sustrato, es que se va a activar un tipo de enzima, ¿cierto? Y a su vez va a seguir su vía metabólica, ya sea proteína, lípido o glucosas. Actividad enzimática. Entonces, es lo mismo que acabamos de ver. Lo muestra súper claro esta imagen o este monito. Por ejemplo, si está un producto grande, ¿cierto? Una macromolécula y no hay una enzima catabólica, necesita más esfuerzo, en este caso la célula, para poder seguir su vía metabólica. O no podría simplemente. Entonces actúa la enzima, cataboliza, degrada, achica para que pueda fluir o transformar el producto o los ingredientes de un producto en algo final, ¿cierto? Entonces acá lo muestra más claro todavía. Llega el sustrato, ¿cierto? Para llegar al producto final necesitaría hacer mucho esfuerzo o simplemente no podría entrar. Entonces la enzima lo que hace es catabolizar o ayudar a ese sustrato para que ingrese de mejor forma para un producto final. ¿Se entendió? ¿Chicos? Profe, ¿es como el que empareja o no? ¿Perdón? Dígame, Como el dígame. que empareja, Sí, en pareja se refiere a achicar, a degradar. degradar, sí. Exacto, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tiene un cuadrado y quiere ingresarlo en un círculo, una enzima le ayudaría, porque lo va a achicar o lo va a moldear para que pueda pasar por ese círculo el cuadrado. Ahí me expliqué un poco más, ¿o no? Sí, profe. Ya. Mire, antes de seguir, quiero mostrar un video que estuve viendo que es bastante didáctico. No. ¿Ven en este momento un video de YouTube Sí, profe. donde dice metabolismo celular, ¿cierto? Sí. Ya, pongan atención. El metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas o vías metabólicas que se
reproducen en los organismos vivos con el fin de mantener la vida, permitiéndoles crecer, reproducirse y responder a cambios ambientales, por ejemplo, a sequía o lluvia torrencial. Hablando propiamente de las células, existen dos grandes conjuntos de reacciones metabólicas. Primero, el catabolismo celular, donde se descomponen moléculas orgánicas más complejas en moléculas más simples para la obtención de energía. Quienes se encargan de descomponer estas moléculas son las enzimas. Las enzimas son macromoléculas que hacen el papel de biocatalizadores. Recordemos que un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. Las enzimas son catalizadores naturales que hacen que las reacciones que ocurren en el citoplasma y organelos de la célula ocurran de manera rápida y eficiente. Este proceso recibe el nombre de catálisis. El catabolismo ocurre de la siguiente manera. La molécula que se va a descomponer es llamada sustrato. Esta debe encajar perfectamente en la enzima. Un sustrato que no encaje en una enzima no va a interactuar con ella. Por esta razón, las enzimas son específicas, es decir, para cada sustrato existe una enzima que lo descompone. Siguiendo con el ejemplo, una vez el sustrato interacciona con la enzima, esta rompe de sus enlaces y forma dos o más productos que son liberados y en algunos casos también se libera energía en forma de calor. Además, se libera energía química en forma de ATP, que se explicará más adelante. Este proceso se repite varias veces sin afectar el funcionamiento de la enzima. Ahora, debido a esta energía liberada en forma de calor, es que nuestro organismo mantiene una temperatura corporal promedio de 37 grados Celsius. Un ejemplo de catabolismo es la degradación del almidón contenido en alimentos como el arroz o las patatas, a partir de un grupo de enzimas llamadas amlasas producidas en las glándulas salivales y en el páncreas van degradando al almidón en el sistema digestivo hasta convertirlo en glucosa. Vieron que, por ejemplo, ahí apareció el nombre de otra enzima catalizadora y es amilasa, entonces todas terminan como en ese apellido. Entonces pasó de una macro a una micro. La segunda reacción metabólica es el anabolismo. Es el proceso donde se combinan dos o más sustancias simples en sustancias más complejas. Si nos damos cuenta, el anabolismo es un proceso contrario al catabolismo. Veamos. Las moléculas más pequeñas que formarán una molécula más grande reciben el nombre de sustratos. Estos entran perfectamente en la enzima igual que en el catabolismo. Entonces, la enzima actúa utilizando energía suministrada por el ATP que hace que los sustratos se enlacen y formen un producto. Una vez formado el producto, este se libera y el proceso se repite muchas veces más sin afectar a la enzima. Un ejemplo de anabolismo es la fotosíntesis, donde a partir de moléculas inorgánicas sencillas, como el CO2 y el agua más el solar, se forma una molécula orgánica más compleja, la glucosa más un subproducto, el oxígeno. Ahora veamos en qué consiste el ATP. El ATP, o adenosíntrifosfato, por sus siglas en inglés, consiste en una adenina más una ribosa, las cuales forman una adenosina, por eso el nombre adenosina. Además, existe una cadena de 3 fosfatos, por eso el nombre trifosfato. Esta cadena de fosfatos posee 4 átomos de oxígeno que están cargados negativamente, lo que ocasiona que se repelen entre sí. Esta repulsión genera energía potencial que se almacena en la cadena. Cuando la cadena de fosfatos se fragmenta por los enlaces de mayor energía, se libera energía que es tomada por la enzima para unir los sustratos y formar un producto. No olviden seguirnos. ¿Les sirvió el video, chiquillas?
Sí, está súper bueno, súper Fabuloso. explicativo. Profe. Yo estuve buscando dentro de mi link que tenía y me metí al YouTube porque empecé a rebobinar todo lo que tenía en materia y trato de buscar los videos que les pueda ayudar más simple o más didáctico. Porque a veces todo esto explicado teóricamente o imagen con un video que como que queda mucho más claro, ¿cierto? Entonces, ya sabemos entonces cómo se mueve en este caso la enzima, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen, para qué sirven y cuál es su función dentro de una célula? También es la razón por qué de alguna forma ayuda a degradar, ¿cierto? A través del proceso catabólico o anabólico, dependiendo el producto o el proceso en el cual esté. Después de eso pasamos a la denaturación enzimática, ¿cierto? Dice que el ambiente influye en la actividad de la enzima. Sí. No sé si ustedes han escuchado alguna vez los pHs, por ejemplo, el pH de la sangre, de la orina. Sí, Muy bien. Están viendo el PPT, ¿cierto? Porque me cambié, pero no estoy seguro si lo hice bien. Sí, profe, sí, lo se estamos ve. viendo. Ah, ya, Se perfecto. ve. Excelente. Entonces, por ejemplo, dice, las enzimas poseen un pH y una temperatura, por eso el video también lo hablaba, óptima de funcionamiento en actividad máxima. Entonces, acá dice, en el caso de la pepsina, la actividad máxima ocurre con un pH de aproximadamente 2. Acá está dando un ejemplo, por ejemplo, redundando, donde funciona su velocidad de reacción. O sea, los picos más altos que muestra acá en estos gráficos son su velocidad de reacción, donde parte de lenta, velocidad de donde reacciona, a acelerada, ¿cierto? Pero para que funcione necesita estar en un pH, por ejemplo, la pepsina que se da en el estómago, cuando, por ejemplo, uno tiene acidez y la pepsina está desbalanceada, nos genera ese malestar estomacal. Por eso uno se toma estos antiácidos para regular el pH. Entonces la enzima cuando está fuera de ese pH no funciona o empieza el organismo a sentir malestar. Lo mismo ocurre con el caso de la tripsina. En este caso habla que su pH o de velocidad o reacción aparece en el número 8. La tripsina se da en el páncreas. En el páncreas se da y ayuda en este caso a la generación de glucosas. Dice, en casi todas las enzimas celulares, la actividad máxima ocurre en un pH de alrededor de 7,4. O sea, dependiendo la enzima que esté utilizándose, va a diferenciar en cuándo o en qué pH va a funcionar. Acá en general está mostrando 2 en específico, pero el promedio en general se da en 7,4. La temperatura para que funcione, una cosa es el pH, ¿cierto? Habla que funciona aproximadamente a 37 grados Celsius, tal como lo muestra este gráfico. La única diferencia es que te lo está mostrando en Fahrenheit y en Celsius. Siempre en Fahrenheit va a ser mayor, por eso dice como de estar como en, no sé, 100 tal vez, o 98, pero es 37. Eso mayormente con la enzimática. En donde funciona su pH óptimo es 7,4 y su temperatura óptima es de 37 grados Celsius. ¿Cómo obtiene la energía en la célula? Acá ya empezamos a hablar sobre la respiración celular, que es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Degrada, cataboliza, ¿cierto? Anaeróbica o aeróbica la glucosa. Anaeróbica es sin presencia de oxígeno y aeróbica sabemos que es con presencia de oxígeno. Dependiendo la necesidad de la célula, es por el camino donde va a seguir, ¿cierto? Por ejemplo, si usted necesita correr a la micro, no va a pasar a la respiración celular en la mitocondria, va de la glucosa, que es el sustrato que usted tiene si comió, ¿cierto? Pasa de la glucólisis en el citosol de la célula, genera 2 moléculas de ATP, piruvato, ¿cierto? Y el NADH, pero pasa a la fermentación. Un lado se va a ir a la fermentación etanol, que es el hígado, por eso cuando uno consume demasiado alcohol, el hígado se resiente y empieza a tener problemas también a nivel celular o empieza a tener problemas de generación de energía. Y el ácido láctico, ¿cierto? Que es cuando, por ejemplo, se da mayormente en las células del músculo esquelético. Por ejemplo, si usted empieza a saltar la cuerda, ¿cierto? Los primeros 30 segundos lo va a hacer a una velocidad a lo mejor muy rápida, con mucha energía,
pero va a empezar a sentir un cansancio y el músculo se empieza a fatigar. Esa acidez láctica es la que después bloquea este tipo de energía o obtención de ATP, y automáticamente va a empezar a ocupar lo que es glucosa, ¿cierto? O lípidos, que esas son un sistema que le puede dar mayor energía a una mayor cantidad de tiempo. Que son sin presencia de oxígeno, el cuerpo sí puede obtener ATP, sí puede obtener energía, pero se desgasta rápido. O sea, esta vía, por ejemplo, si tuviera que correr 50 metros planos en menos de 30 segundos, esta vía ya usted no la podría volver a ocupar, porque se colapsa. Empezaría a ocupar la energía automáticamente, los lípidos o las glucosas que nosotros tenemos almacenadas en nuestro cuerpo. Entonces, un lado es anaeróbico, ¿cierto? Siempre va a fermentación láctica con el piruvato, y con presencia de oxígeno, el piruvato, las dos moléculas de ATP y el NADH va a ingresar a la mitocondria. Esto de acá abajo es la mitocondria, y aquí empieza la respiración celular por el tema del consumo de oxígeno, ¿cierto? Donde como producto final está sintetizado, porque nos está mostrando el ciclo de Krebs, ni la cadena transportadora de electrones va a generar entre 34, 36 e inclusive 38 moléculas de ATP. Ese es el producto final de la degradación del sistema de la glucosa, por ejemplo, cuando está con respiración aeróbica, perdón. La glucólisis, esto de acá arriba lo está sintetizando o mostrando en específico, ¿cierto? Dice que la glucólisis comienza con la fosforilación de la glucosa, una molécula de 6 carbonos. O sea, la glucosa una molécula, está compuesta por 6 carbonos. Todo lo que está acá, no se estrese, no se enrede. Solo quédese con estos 3 ítems más importantes. Siempre en las pruebas te van a colocar un montón de este tipo de información. Obviamente la tiene que asimilar, entender, pero quédese con que la glucólisis, a través del sustrato de la glucosa, le va a entregar 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvatos. Y esta glucólisis se da en el citosol de la célula, no dentro de la mitocondria. La mitocondria, cuando ya ingresa en el ciclo de Krebs, está dentro de la mitocondria, pero la glucólisis se da afuera. Quédese con eso. Entonces, dependiendo si es aeróbica o anaeróbica, estos van a ingresar a la mitocondria o no. El piruvato, si es anaeróbico, no va a ingresar, tal como lo vimos acá. Destino del piruvato, dice, con presencia de oxígeno o falta de ella. Se va Profe, dígame. Le escucho. ¿puede repetir de la glucosis, de la piruvato, porfa? ¿Esto de acá arriba o lo de acá? ¿De acá? Esa. Ya. No, la otra. ¿Esta? Esa, sí. Ya. Está la glucosa, que es el sustrato, ¿cierto? Después pasa a la fase de la glucólisis, que se da en el citosol de la célula, en el plasma de la célula. Esta reacción catabólica, porque son reacciones catabólicas, le va a generar como producto final 2 NADH, 2 ATP y 2 piruvatos. Los 2 ATP lo necesita por sí sola la célula para seguir avanzando, porque cada proceso que genera una célula necesita energía, y la moneda de energía que tiene nuestro cuerpo humano siempre es la ATP. El NADH le va a servir cuando está dentro de la mitocondria para generar más ATP, que era el producto final que decía acá, que puede llegar hasta 34, 36 o 38 moléculas de ATP. Pero el piruvato generalmente, cuando es un camino de anaeróbico, no entra o no ingresa a la mitocondria, y existe una fermentación, que puede ser fermentación etanol o ácido láctico. Dependiendo del producto que genere esa fermentación, es donde se va a ir. El etanol generalmente siempre se va al hígado, el ácido láctico a los músculos esqueléticos. Y esta generalmente genera 2 a 4 moléculas de ATP, dependiendo de la persona, es lo que va a obtener de energía. Pero esta reacción es de corta duración. Va a llegar un momento que la célula se va a oxidar, bien digo, y no va a poder generar ATP de rápida activación, y por ende va sí o sí ingresar a la respiración celular dentro de la mitocondria.
Y ahí empieza a generar más energía de ATP, porque acá le va a generar entre 2 a 4, y acá le genera entre 34 o 38 moléculas, porque dice 36, pero se devuelven 2 de cada moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. No sé si me expliqué a su pregunta. Sí, profe. A ver, mire, ahora que me acuerdo. Déjeme, bueno. Deme un segundo. Miren acá, ¿ven el video? Sí, profe. Sí, se ve. Ya, démosle. En este video vamos a revisar los aspectos generales para la fermentación. La fermentación en los organismos aerobios es una forma alterna para producir energía cuando no hay oxígeno, ya que de esta forma no se puede llevar a cabo la respiración aerobia. La fermentación la podemos definir como una ruta metabólica que genera NAD+ a partir del NADH, para que de esta manera la glucólisis pueda seguir produciendo ATP. En la fermentación se va a tener una producción neta de 2 moléculas de ATP. Comenzamos con la fermentación láctica. Esta corresponde al proceso en donde el piruvato que se produjo en la glucólisis comienza a aceptar electrones del NADH, obteniendo en el proceso ácido láctico y NAD+ en la forma oxidada. Algunos ejemplos en donde se aplica la fermentación láctica es para la elaboración de alimentos lácteos, tales como el yogur, la crema o la mayoría de los quesos. Otro ejemplo de este tipo de fermentación es cuando tenemos dolor muscular después de haber hecho ejercicio en exceso. Iba a tener acá. La fermentación láctica, siempre el objetivo principal es regenerar el NAD positivo. ¿Por qué? Porque la fermentación, cuando, ¿cómo se llama? El NAD positivo se une o le llega un hidrógeno para formar ATP, ya sea por etanol o por ácido láctico. Siempre la fermentación lo que va a buscar, su objetivo principal es volver a regenerar el NAD positivo para seguir la cadena. O en este caso, acá al revés. NAD se transforma en NADH y así sucesivamente. El NADH pasa, ¿cierto?, al ciclo de Krebs para formar más ATP. Pero va a llegar un momento que esto va a colapsar porque el sistema no está hecho para recibir esas cargas. Se acidosa la célula. Y por eso entrega ácido láctico, y el ácido láctico se acumula en los músculos esqueléticos y empieza a doler o llega a la fatiga. En exceso. Por otro lado, también se tiene la fermentación alcohólica. Este corresponde a un proceso en donde el piruvato que se produjo en la glucólisis se va a convertir en acetaldehído. Posteriormente, este acetaldehído es el que va a aceptar a los electrones del NADH y así de esta manera se va a formar etanol y NAD+ en su forma oxidada. Algunos ejemplos en donde se aplica la fermentación alcohólica corresponden a la elaboración de productos tales como el vino, la cerveza o el pan. El etanol, ¿cierto?, lo va a recapturar después por la circulación sanguínea el hígado. Entonces el hígado a su vez ocupa el etanol para fabricar coenzima A. Entonces por eso el piruvato, cuando ingresa con respiración celular a la mitocondria, se une el piruvato a la coenzima A y queda como acetilcoenzima A. No sé si lo han escuchado dentro de los procesos del ciclo de Krebs. No olvides darle. ¿Le sirvió el video que vimos recién? Sí, profe. Perfecto. Entonces es básicamente lo mismo que está acá. Como un producto final, ¿cierto? Acetato, lactato, etanol. Esos son los productos finales de la fermentación y dependiendo si se da en el citosol de la célula, es anaeróbico. Si ingresó respiración celular a la mitocondria, eso es aeróbico. La fermentación láctica, como les dije delante, el objetivo principal es regenerar el NAD positivo, ¿cierto? Porque
la glucosa, ¿cierto? Son 6 moléculas de carbono, entra la glucólisis, tiene como un resultado un piruvato, se rompe un enlace de carbono del piruvato, donde se transforma, en este caso, en energía o lactato, a través de la fermentación. Pero todo ese proceso va a ocupar el NADH, se le une un hidrógeno, donde se vuelve a transformarse en un NAD positivo, porque el NADH se va a transformar, ¿cierto?, en ATP, que es lo que muestra acá. El NADH, a través de la reacción química, va a formar un adenosín difosfato primero, va a llegar a un fósforo, se le va a unir y va a generar 2 moléculas de ATP. ¿Y dónde ocurre la fermentación láctica? Para que no se le olvide, siempre en el músculo esquelético, también en eritrocitos o bacterias. A su vez, la fermentación alcohólica busca lo mismo, porque las dos son de reacción rápida, entonces va a necesitar generar ATP lo antes posible. Y siempre va a pasar la misma cadena de procesos de, en este caso, fermentación como la láctica, como la fermentación láctica. El mismo proceso. Esas son las 2 clases que tenían en el día, o sea, en este caso las que habíamos quedado por pasar. Sí, profe. No sé si les quedó claro las 2 clases, les sirvió. Yo igual me voy retroalimentando con ustedes, chiquillos, porque para ir tratando de adaptarme a lo que mayormente ustedes necesitan. Se entendió, profe, gracias. Ya, perfecto. Les recuerdo a todos que deben colocar su nombre, root, NSR si lo recuerdan, y la carrera si pueden. Si no, esos 3 datos no. El profe entonces los videos los va a mandar por acá. Mire, el video de ahora, vamos a detener la grabación.